Estos son los ejercicios seleccionados. El primer ejercicio es el número 1 del capítulo 30. Dice: la espiga circular del alambre de la figura tiene un radio de 12 centímetros y se encuentra en un campo magnético y perpendicular al plano de la espiga, como se muestra en la figura. Si el campo disminuye a razón de 0.5 teslas en algún intervalo de tiempo, encontrar la magnitud de la FEM inducida en la espiga circulante en el intervalo de tiempo. Entonces, este primer ejemplo me parece que tiene un error de traducción. Que no se asuste. Entonces, el primer paso siempre es colocar los datos. En los datos tenemos el radio, $12 centímetros, ¿verdad? El radio es del centro a donde está la espiga. Y luego tenemos eso que dice acá, 0.5 teslas. Pero ese no es el campo magnético, es el cambio de campo magnético en el tiempo. Ese es el error que yo considero que tiene, ya que no me dice ningún intervalo de tiempo ni ningún cambio en el campo magnético, solamente me dan la razón en un intervalo de tiempo. Entonces vamos a considerar que delta V entre delta T, vamos a considerar que ese cambio es una constante de 0.5 teslas en un intervalo de tiempo, teslas por segundo. ¿Ok? Que cambia uniformemente, entonces cada segundo aumenta 0.5, eso es lo que vamos a considerar, perdón, disminuye 0,5. Me preguntan por la magnitud de la FEM inducida. Entonces, según Faraday, dice que la FEM inducida, la magnitud es igual a la magnitud del cambio del flujo magnético a través del tiempo. ¿Ok? El flujo está definido como B.dA. Si el área es constante en el tiempo, entonces, si el área es constante en el tiempo y el campo magnético es uniforme, o sea, no cambia, no en el tiempo, sino en el espacio, entonces esto sale B por A. B o B.A son perpendiculares, entonces es la magnitud de B por la magnitud de A. Y la FEM inducida viene a ser ya que lo que cambia en el tiempo es el B. Entonces A de B entre dt. Si la tasa de cambio es constante, yo puedo escribir lo siguiente. Delta T. Esto es 0.5 teslas por segundo. Entonces, como 0.5 teslas por segundo. Y este área, pues es el área de un círculo. Pi r cuadrado. Esa es la magnitud. Ahora, la dirección del campo. No, antes de la dirección, vamos a ver las unidades. Las unidades de la FEM siempre van a ser voltios. Las unidades del dV, de phi entre dt, por tanto, tienen que ser también voltios. Pero vamos a ver qué hay acá. Aquí hay metros cuadrados y acá hay teslas sobre segundo. Entonces, un tesla es un newton
sobre Coulomb metro entre segundo. Voy a sustituirlo acá. Entonces tengo metro cuadrado entre segundo, Newton, Coulomb metro sobre segundo. Uno se me cancela con este se me cancela con este. Y recordar que Newton es kilogramo, metro entre segundo cuadrado. Y aquí me sobra un metro y aquí me sobra un Coulomb. Eso que está aquí son unidades de energía. Por tanto, Julio sobre Coulomb. Y acuérdense que el voltaje es energía por unidad de carga. Julio sobre Coulomb. Por tanto, si yo utilizo unidades del SI acá, metros, teslas, segundos, yo sé que el resultante de las unidades tienen que ser voltios. Entonces, en la esquina, en las espiras se genera una FEM, esa FEM, mediante esta fórmula de acá, siempre, esta fórmula general, y el cuidado que hay que tener es ver si el campo magnético cambia en el tiempo o si el área cambia en el tiempo, porque cualquiera de estos dos pueden cambiar en el tiempo, depende del problema. Ahora, la pregunta es, ¿hacia dónde va la corriente? Bueno, la corriente, como el campo magnético disminuye, la corriente tiene que ir tal que dentro, utilizando la regla de la mano derecha, trate de mantener el flujo constante. Entonces, si disminuye, yo tengo que agregar líneas de campo. ¿Hacia dónde agrego las líneas de campo? Bueno, coloco el dedo en tal dirección que se generen líneas de campo debido a la corriente. ¿Hacia dónde sería? Bueno, estas flechitas apuntan hacia dentro de la pantalla, entonces tengo que tener aquí una corriente en esta dirección. Da vueltas. Si da vueltas, coloco el pulgar en el dedo, en la flecha y los dedos entran hacia la pantalla. Por tanto, las líneas que se disminuyen esta corriente genera más líneas y trata de compensar esas que disminuyen. Este problema es clásico. Es una solenoide y tengo, dice un solenoide largo de n chiquitito igual a 400 vueltas por metro cuadrado. Esto es una densidad de cantidad de vueltas por longitud. Siempre todo solenoide tiene que traer esta n pequeña. Dice, y lleva una corriente dada por I igual a 30, 1 menos E a la menos 1.6T. Entonces aquí tengo una corriente que cambia en el tiempo. Toda corriente que cambia en el tiempo genera un campo magnético que cambia en el tiempo por la dependencia del campo con la corriente. Y eso produce un campo eléctrico. Esa es la relación que da la ley de Faraday, ¿verdad? Ese campo eléctrico va a provocar una FEM inducida dentro del solenoide, entonces va a provocar una corriente. Dice, en el interior del solenoide, coloca en forma coaxial, eso de forma coaxial es acá centro con centro, coaxial es centro con centro, con el mismo que se encuentra en la bobina, tiene un radio de 6 centímetros y está formada por n igual a la que esta es n grande, 250 vueltas en un alambre delgado. Entonces, la bobina es un alambre con muchas vueltas muy compacto, entonces solamente me interesa la n grande, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas? El solenoide es alargado, siempre los solenoides son alargados, entonces necesito la densidad de vueltas por unidad de longitud. Dice las vueltas en el alambre delgado, bueno, aquí está, el dorado. ¿Cuál es la FEM inducida en la bobina por la corriente variable? Entonces, de nuevo, la FEM inducida viene a ser
de phi entre dt. Siempre va a tener esa forma. Ahora lo que me interesa es la magnitud. La dirección de la corriente yo se la doy con, o sea, en otras palabras, yo tengo que dibujarla utilizando la mano, porque el signo algunas veces es muy poco ambiguo, ¿verdad? El signo lo que dice la ley de Lenz, que es que se opone a la situación actual, pero muchas veces es mejor calcular magnitudes y después estudiar cuál es el fenómeno y ver dónde se provoca o hacia qué dirección se provoca la FEM. Entonces tenemos esta fórmula y, ok, el flujo B punto de A. Ahora hay que ver qué es esa B. Bueno, esa B es por el campo debido al solenoide. Lo que provoca el campo es el solenoide. Aquí arriba, lo que provoca el campo no lo conocemos, pero perfectamente puede ser otro solenoide que no está en la figura. Entonces esa B es la del solenoide. Si esa B es la del solenoide, entonces tenemos que conocer el campo magnético del solenoide. Bueno, podemos revisar y buscar B igual a nu sub 0 NI. Esta es la fórmula. ¿Cómo obtenemos esa fórmula? Capítulo 28, perdón, 29, ley de Ampère. Entonces, ahí pueden buscar un ejercicio, pero básicamente tiene que el solenoide. Aquí, aquí puntos, ¿verdad? No entra, otro sale. Escogen una trayectoria que tiene que ser un cuadrado. Y después si el campo magnético va para acá, yo escojo un DL y el de PER dice B.dl igual a nu sub 0 por I encerrada. Y esta I encerrada está relacionada con la densidad y la longitud de este cable. Y el DL pues también tiene esa longitud. Entonces al final se cancelan las celdas. Se cancela. Y obtengo, perdón, esta ya no sigue encerrada. Esta I es la I de un solo cable, porque al multiplicarlo por la N es la I encerrada. Ahora sí. Voy a quitar de acá. Entonces aquí partimos de que ustedes ya saben calcular bien cómo es el campo magnético del solenoide. Y me preguntan por el flujo. Ese es un campo constante en el interior del solenoide. Entonces puede salir de la integral. Y el de A pues sería la integral de todo el área de la bobina. Pues al final ese flujo es B por A. O B punto A, pero son perpendiculares. Perdón, son paralelos. Entonces B por A. Ahora sustituyo la fórmula de B acá. Tengo nu sub 0 N I por A. El flujo, porque yo voy a hacer una derivada. El flujo varía con el tiempo. ¿Y dónde está la dependencia? Está aquí. Entonces a la hora de sacar la derivada, pues solo tengo que derivar esto de acá. Es muy importante que sepan cuál es la dependencia en el tiempo
antes de hacer la derivada. Aquí está. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que si la corriente es una función del tiempo, yo derivo esa función. Y lo que me da es, para buscarlo, aquí está, 1.6 e a la menos 1.6 t por la constante que estaba afuera, que era 30. 30, el 1.6 de que baja, el menos se me va con el menos de la función, entonces queda positivo. Y esto de acá pues son números. Entonces al final el flujo te va a dar una constante, no lo voy a hacer, e a la menos 1.6 por t. Entonces esa es la FEM de la bobina inducida. Eso es lo que provoca el movimiento de electrones dentro de la bobina. Ahora, si la corriente, perdón, pensemos en el tiempo, si el tiempo comienza a correr, esta corriente va a subir hasta llegar a 30 amperios constante. ¿Qué va a pasar con esta FEM? Esta FEM va a disminuir porque este número se va a hacer más pequeño hasta que sea de 0. Entonces, esa FEM solamente aparece cuando hay un campo magnético que varía en el tiempo. Cuando ya el campo magnético es constante en el tiempo, ya esa FEM desaparece. Y es justo lo que dice la teoría. Ese tipo de ejercicio clásico de fijo sale para alguien. ¿Dudas? Este otro ejercicio también tienen que saberlo manejar muy bien. Hay un montón de variaciones, pero vamos a ver este, que fue el que me solicitaron. Dice una varilla de metal de masa M desliza sin fricción a lo largo de dos rieles horizontales paralelos, separados por una distancia L y conectado por una resistencia R. ¿Cómo se muestra en la figura? Entonces aquí tengo la varilla, la dorada, la que se mueve, y lo demás está estático. Tengo una resistencia porque al final de cuentas es como un circuito y voy a tener una resistencia siempre. Un campo magnético vertical uniforme B es aplicado en el sentido perpendicular al plano del papel. Aquí está dibujado. Entra por ser flechitas, ¿verdad? La fuerza aplicada que se muestra en la figura actúa solo por un momento para dar una variación de la velocidad en términos de MLRB y V. Encuentre la distancia de la barra que se desliza a medida que se desacelera hasta detenerse. Entonces la situación es la siguiente. Primero, tenemos una varilla que está quieta y ya necesito necesito empujarla, ¿verdad? Para que empiece a moverse. Si la varilla está quieta en un campo magnético uniforme, ahí se va a quedar quieta. Yo tengo que hacer que se mueva, le coloco una fuerza. Eso es un impulso, entonces vamos a darle una fuerza en un instante y esto va a provocar un movimiento con una velocidad v. Lo que dice acá, ¿verdad? Entonces va a tener una velocidad v inicial. Esto es inicial. Como ya se está moviendo y hay un campo magnético, entonces eso va a provocar una corriente. Entonces
si hay una corriente, si ahora yo tengo una corriente para acá, digamos que sí, va a provocar una fuerza. Entonces doy una fuerza para que tenga una velocidad y sea lo que hay que pensar es que se mueve con una velocidad. Pasa por un campo magnético, entonces aparece una fuerza porque hay un cable cargado, en otras palabras, un cable con una corriente en un campo magnético, entonces hay una fuerza magnética, que es lo que ustedes vieron en el capítulo pasado. Y esa fuerza, pues si se está moviendo para este sentido, tengo una fuerza en este sentido, en otras palabras, tengo una aceleración para acá. Si son flechas contrarias, va a llegar a frenarse. La pregunta es, ¿cuál es esa distancia que tarda en moverse? Bueno, en realidad sería desde este punto, ¿verdad? Voy a... Si empezó aquí, pues sería de aquí hasta acá. Hay variaciones de este ejercicio, que si va con velocidad constante, que si va con cuál es la FEM, que cuál es la resistencia, etcétera. Bueno, que hay un campo, si hay un campo magnético, lo más difícil es si hay un campo magnético acá, no uniforme. De hecho, hay un ejercicio en el libro, les recomiendo que lo haga, donde viene aquí la varilla, entonces la varilla genera un campo que conforme se aleja, las X van a estar más distanciadas. Entonces ahí hay que hacer dos pasos, donde en los dos pasos hay que integrar. Tenemos la situación. Ya identificada la situación, pues vamos a partir de la forma general, que dice que la P es igual a dφ entre dt. De nuevo, la P, tomémosla positiva. El signo o la dirección de la corriente yo la asigno dependiendo de si el campo magnético aumenta o disminuye, utilizando la mano. Entonces, también hay que pensar de que hay una fuerza, ¿no? Tenemos una fuerza. Entonces esa fuerza es igual que en el capítulo pasado, que la fuerza sentida por un cable con corriente es igual a la corriente por el largo del cable, que aquí es L, ahí lo dice L, por el campo magnético. Bueno, en realidad era L cruz B, pero son perpendiculares, entonces L por B. La dirección hacia donde yo lo dibujé, igual a masa por aceleración. Aquí, ¿verdad? Si lo dibujo hacia acá y el signo, pues, la X positiva va hacia acá, entonces tiene que ir negativo. Entonces, vamos a poner aquí la velocidad, hacia acá la aceleración, y tengo esta forma. Esto es la fuerza magnética, igual, y esto es la segunda ley de Newton. La suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Me están preguntando por X, y yo aquí tengo aceleración, tengo campo magnético largo y la corriente. La pregunta es, ¿cuál es esta corriente? Porque esta corriente, si usted lo piensa, es una corriente inducida porque el objeto se está moviendo en el campo. Pues esa corriente es la FEM de acá, de esta de acá, entre R. Entonces hay que calcular esto de acá. Esa FEM
tengo que es la variación de B por A. No utilizo el diferencial porque son perpendiculares y el campo magnético es uniforme. Entonces, la PEM es el diferencial del flujo magnético y eso es B por A. Entonces, yo digo, bueno, B es constante en el tiempo, derivada del A entre derivada de T. Eso de acá, el área es alto, arriba, por abajo, ¿verdad? Son un rectángulo. Arriba es L, que L es constante, y abajo es X. X, perdón. Entonces viene a ser dx entre dt. ¿Verdad? El área es L por X, y la X sí cambia en el tiempo porque se está moviendo en dirección de X, entonces esa es la que yo derivo. Y después tengo dB por L, y eso es la velocidad. ¿Cuánto avanza en el tiempo? Es la velocidad. Por tanto, la FEM depende de la velocidad, y esa velocidad depende del tiempo. Significa que la corriente depende del tiempo. Entre R. Ya tengo la corriente que depende del tiempo, significa que la fuerza también depende del tiempo. Entonces tengo menos B por L por V de T entre R por L por B, que es lo que estaba aquí, igual a masa por la aceleración que depende del tiempo. Entonces tengo esta ecuación de acá, voy a colocarla más bonito. Menos B cuadrado L cuadrado entre R V de T igual, bueno, esa M puede pasar aquí a dividir, aceleración por tiempo. Eso de acá es, vamos a usar otro color, dx entre dt. Yo estoy tratando de averiguar x, y esto acá es dv entre dt. Entonces yo lo que hago es, bueno, el intervalo de tiempo es el mismo, por tanto, se cancelan entre comillas. Menos b cuadrado L cuadrado entre mr dx igual a dv. Y lo que me queda acá es integrar. Para saber x. Ahora, los límites de integración. ¿Desde dónde, dónde? Entonces aquí va la situación inicial, abajo, y arriba la situación final. Situación inicial, aquí la tengo. Tengo una velocidad v y la posición 0. 0, v. Y la final, aquí, tengo velocidad 0 y una posición x. Velocidad 0 y una posición x, que es la que yo quiero averiguar. Voy a ponerle aquí x final. Por tanto, es una integral sumamente sencilla. B cuadrado L cuadrado entre Rm x final igual a menos 1. Y para averiguar lo que yo quiero saber, vamos a despejar. Queda Rmv entre B cuadrado L cuadrado. Exacto, así queda. Esa velocidad no es la velocidad en el transcurso, ¿verdad? Voy a poner una etiqueta porque es la velocidad inicial. Velocidad inicial, VI, la que sea que ejerció la fuerza. Y la de arriba es 0, que sería la velocidad final.
Ok, entonces efectivamente eso acelera y la posición final, vea que esta positividad nos dio. Depende de todo ese montón de variables. ¿Dudas al respecto? Si tienen dudas, quitan el micrófono para hablar. Esta de acá me parece importante, la 21. Dice, dentro de un círculo verde que se muestra en la figura, el campo magnético cambia en el tiempo según una función, ¿verdad? De una función cúbica. Dice que B está en teslas, T está en segundos, R es el radio donde está el campo, y después me dan los tiempos. Dice, para T igual 2 segundos, calcula la magnitud y dirección de la fuerza sobre un electrón en la posición P, a una distancia de 5 centímetros. R. Y después, ¿en qué instante esa fuerza es igual a 0? Entonces aquí tal vez el truco, o tal vez no el truco, sino el primer engaño está en pensar en que al tener un electrón fuera de la zona de campo magnético, no va a existir ninguna fuerza, lo cual es falso. Siempre va a existir una fuerza porque a pesar de que el campo magnético esté concentrado en esta región, al ser variante en el tiempo, va a generar un campo eléctrico en toda la región, no solamente dentro. ¿Ok? Entonces, pueden imaginarse que eso está ahí porque sí o porque hay un solenoide. Eso es indiferente. ¿Por qué se genera este campo? Es indiferente. Solamente interesa que hay un campo y tiene esta forma. Y entonces hay un campo eléctrico fuera. Vamos a escribir algunas ecuaciones. Bueno, voy a saltarme los datos. Siempre todo problema debe tener datos. Entonces, tenemos un electrón. Si yo sé que eso cambia, hay un campo eléctrico, entonces un electrón en un campo eléctrico que está en este plano. ¿Por qué? Porque siempre el campo eléctrico se va a generar en el plano perpendicular donde está el campo magnético. Entonces, por decirlo de alguna forma, voy a ponerlo para abajo. ¿Ok? Digamos que esas son las líneas de campo eléctrico. Vea que no son rectas, son curvas porque la región es curva. ¿Ok? Entonces, si suponemos que eso es así, estas son las líneas de campo, pues, y aquí hay un electrón, esta va a sentir una fuerza en sentido contrario, para acá. Eso tienen que saberlo muy bien, hacia dónde va la fuerza en un campo eléctrico. Ahí está la fuerza. Y esa fuerza pues va a tener la misma forma que, como vieron en física 2, que es carga. En este caso, Q, 1.6 por 10 al menos 19. Electrón, entonces es negativo. Q, lo pongo sin valor absoluto porque el signo es importante. O sea, el signo tienen que ponerlo. Q por E. Y este lo desconozco. Ese E yo lo obtengo de la ley de Faraday, la general, que dice E punto dl igual a nu sub 0, perdón, E punto dl igual a el cambio de flujo
entre dt. Este campo eléctrico no es debido a un electrón, sino es debido a que existe un campo magnético cambiante en el tiempo. Cuando había un electrón, esto era igual a 0, y ahora como hay campo magnético, entonces se cambia el flujo magnético en el tiempo. Igual este flujo es B por A. Son paralelos. El campo magnético no cambia en el área, es uniforme, y las flechas están distribuidas uniformemente, entonces B por A. Y vamos a ver qué me falta. Y el área no cambia en el tiempo. Entonces, de este lado sería derivar B. Voy a poner aquí igual a menos la derivada de B entre la derivada de T, que son 6T cuadrado, menos 4T, por lo que sea que valga el área. El E.dl, usted supone aquí una superficie circular. Entonces, E por 2pi por L, perdón, 2pi por R. R, aquí es R minúscula, no se confunda. ¿Por qué R minúscula? Porque es donde está el electrón. Porque el electrón siente el campo en ese punto. Igual a menos 6T cuadrado menos 4T por el área. Pero esta área es donde está el campo magnético. Y el campo magnético está en pi R mayúscula cuadrado. Esa es una diferencia conceptual importante, ¿verdad? Flujo es donde está el campo magnético y el DL es donde va a estar el campo eléctrico y no necesariamente van a estar en la misma posición. Entonces, pues ahora lo que sigue es sumamente sencillo. Despejo E. Entonces, eso me cancela y me queda menos 6T cuadrado menos 4T. R cuadrado entre 2R. Si sustituye valores, te da 8.01. Bueno, perdón. Aquí me comí algo. Y es que vamos a hacer primero, porque no me está preguntando el campo eléctrico. Estoy perdiendo el tiempo haciendo ese cálculo. Están preguntando por la fuerza. Entonces la fuerza, Q por E. Entonces ahora sí, Q por todo esto que está aquí, Q es negativo, entonces se me van a cancelar esos signos. Y me da 8.01 por 10 a la menos 21 newton. Es una fuerza muy pequeña, pero existe. Y con eso responde la parte A, de cuál es la magnitud. Ahora preguntan la dirección de la fuerza. Entonces, hay que pensar hacia dónde realmente apunta ese campo eléctrico. Ese campo eléctrico, la recomendación que yo les doy es que piensen que en lugar del campo eléctrico, se quiere averiguar la corriente en una varilla. O no una varilla, en un cable circular, acá, en una espiral. Entonces, si el campo eléctrico, bueno, aquí en este caso se tiene que preguntarse si aumenta o disminuye. Entonces, veamos qué dice la función. Dice para t igual 0, tengo 0.8 teslas. Después dice, para t igual 1, bueno, yo tabulo un par de puntos. Para t igual 1, tengo
Entonces se sustituye 2 menos 4 más 0.8. Me dio a mí 6 teslas. Entonces está aumentando. Aumenta con el tiempo. Significa que aquí la cantidad de líneas va a aumentar de 1 a 2 segundos, ¿verdad? Van a haber más. Pero yo quiero que se mantengan las que están dibujadas en verde. Entonces yo tengo que seleccionar hacia dónde yo empiezo a cancelar las líneas que se me están generando. Entonces yo utilizo el dedo, ¿verdad? Coloco, bueno, si yo pongo el dedo para arriba, se me cancela. Significa que el flujo, perdón, no el flujo, el campo eléctrico va hacia arriba. Si va hacia arriba, yo genero aquí un campo magnético saliente. Entonces ese campo magnético saliente se me va a cancelar con campos o líneas de campo entrantes, tal que la cantidad de líneas se me mantenga constante. ¿Verdad? Es como que se me oponga a la cantidad de líneas que estoy generando. Eso es la resistencia. Ok, entonces el campo eléctrico es hacia arriba, pero el campo eléctrico es la dirección de la fuerza si fuera una carga positiva. Entonces si es una carga negativa, tiene que ir hacia abajo. Entonces la fuerza va hacia abajo. Ahora, ¿verdad? En el punto P va hacia abajo. O tangente hacia abajo. Ahora, para decir, cuando los movimientos son circulares, es un poco difícil decir si va hacia arriba o hacia abajo. Entonces lo más sencillo es decir si es horario, si es un movimiento horario o si es un movimiento antihorario. Entonces el campo eléctrico es un movimiento antihorario. ¿Verdad? Si se tienen las agujas del reloj, pues va en sentido contrario al sentido del segundero. Y la fuerza va en el sentido del secundero. Entonces es un sentido horario. El rojo sería horario. Entonces una vez que usted ya hizo todo ese montón de flechas en el dibujito, usted dice, bueno, el sentido es un sentido horario. Y puede hacer el dibujo y con eso es suficiente para el examen. Después pregunta por la fuerza, por el tiempo donde la fuerza es igual a 0. Entonces, eso es muy sencillo. Usted hace fuerza igual a 0, aquí su función del tiempo, y encuentra la función cuadrática, ¿no? 6t cuadrado menos 4t. Y eso se lo mete en la calculadora. Bueno, aquí ya te va a dar t, ni siquiera hace falta. T igual 0 como una solución. Y el otro es t igual 1.33. Entonces significa que en dos ocasiones el campo, perdón, la fuerza va a ser 0 al puro inicio y en 0.33 segundos, ¿verdad? Si estoy todo en SI, entonces las unidades que tienen que quedar ahí son segundos. ¿Dudas? Del capítulo 30 dice una espira giratoria cuadrada un generador sea de corriente alterna, tiene
10 centímetros de lado y se hace girar 60 Hz en un campo uniforme de 0.8 teslas. Después dice, calcule el flujo a través de la aspira en función del tiempo, la FEM inducida, la corriente inducida, si hay una resistencia de 1 ohm, la potencia y el momento de torsión. Entonces, aquí lo que tiene que tener conciencia es que esto va a empezar a girar. Entonces voy a hacer, por ejemplo, una sección. Entonces aquí tengo la aspira. Tengo que tener un campo magnético uniforme, digamos que entre. El campo magnético que entra. Ok. Y aquí hay un ángulo asociado. Ese ángulo, zeta, cambia con el tiempo. Siempre va a cambiar con el tiempo como con la frecuencia angular por el tiempo. Zeta igual a omega t. Eso casi siempre se cumple. Digamos, para efectos ustedes, yo me atrevería a decir que siempre se cumple. Entonces tenemos que saber el flujo. El flujo es B punto A, que es B por A por el coseno de zeta. Bueno, aquí me equivoqué en algo. El ángulo zeta no va acá. Lo que me interesa es el vector que es perpendicular a la aspira. Entonces digamos que si es esta de acá, es este segmento de aquí, entonces el vector de área, dependiendo de la dirección de la corriente, digamos que va a ser aquí abajo. Y el ángulo zeta va a ser este de acá. Este de aquí va a ser zeta. Y zeta es igual a omega t. Ok, entonces B punto A, B por A por el coseno del ángulo entre ambos, que es zeta. Que esto es igual a B por A por el coseno de omega t. Entonces, la parte A pregunta por el flujo, ¿cierto? Ese es el flujo. Entonces, este es el flujo de acá. El flujo va a quedar como una función porque no me están dando cuál es el tiempo. Entonces, usted sustituye cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale omega. ¿Verdad que omega es 2 por F? Y F son 60 Hz. B es 0.8 y A usted calcula 10 por 10. Y entonces se va a dar 8 por 10 a la menos 3 unidades. Coseno de la frecuencia. Aquí la frecuencia es 120 teslas. Perdón, 120 pi por t. Y las unidades de flujo van acá, ¿verdad? Las unidades de lo que están calculando, ustedes la pueden colocar antes de la función trigonométrica. Entonces aquí Weber son las unidades de flujo. W. O lo otro es respuesta igual a 8.33 coseno de 120 pi por t, donde el flujo está en Webers y el tiempo está en segundos. Eso es otra forma. Prefiero así para que no se les olviden las unidades. Después preguntan por la FEM. Entonces la FEM siempre va a ser derivada del flujo.
con respecto al tiempo. Entonces se llega y deriva. ¿Qué cambia en el tiempo? El coseno. Entonces el coseno cambia por seno. Eso es todo. Y, bueno, y el 120 pi pasa a multiplicar el 8. Te va a dar 3.2 voltios seno de 120 pi por t. Entonces aquí unidades de voltios. Aquí los coloqué. Corriente. Si hay una resistencia de 1 ohmio, entonces te va a dar la misma magnitud. Pero las unidades aquí van a cambiar. Amperios. Voltio ante ohmio, amperios. Y conservan el C. ¿Ok? Por último, bueno, faltan dos cosas. La potencia. La potencia, hay muchas formas de calcularla, pero la que no funciona es V entre R. V cuadrado entre R, porque ya conozco la V. En este caso es la inducida, P inducida, y la resistencia de 1 ohmio. Entonces se va a dar, ¿verdad? Este valor al cuadrado, 9.12 unidades seno cuadrado y 120 pi por t. Las unidades de la potencia, watt. 120 watts. Por último, el torque. Entonces el torque es núcleo P. Parece que lo que tiene es la magnitud y no es I por A. Estos son el producto cruz depende del ángulo entre ambos, que es zeta. Voy a escribirlo así, nu por B por el seno de zeta. Y este zeta, pues es omega t. Entonces ahí ya sustituye lo que tenga que sustituir y le tiene que dar omega t tiene que dar 0.24, pero 0,024 unidades y las funciones trigonométricas después. Resulta que son dos senos, entonces dos senos multiplicados el seno cuadrado de omega t. Para que sea seno cuadrado tiene que tener el mismo ángulo dentro, si no queda seno de un ángulo por el seno del otro ángulo. Y acá las unidades, pues las unidades del torque, Newton por metro. Estos problemas de los generadores en realidad son bastante sencillos. ¿Qué pasa si te piden la potencia en un tiempo, la corriente en un tiempo, la P inducida en un tiempo? Bueno, se hace este procedimiento general y después sustituye el tiempo en la función trigonométrica y obtiene el valor de la P en ese justo instante. Acordándose, ¿verdad?, que el generador es una espira que da vueltas en el tiempo con respecto a un eje y que hay un campo magnético externo, entonces se va a producir una FEM y esa FEM es como una especie de batería, ¿verdad? Que después usted lo conecta a otras cosas para darle corriente. Estas dos preguntas de acá, esta y esta de abajo, son del capítulo 31. Entonces iba a hacer un par de ejercicios introductorios. La otra semana hago más ejercicios. Entonces,
de este capítulo, lo que hay que saber es que estamos hablando de un aparato que se llama inductor. Ese inductor tiene una cantidad que se llama inductancia, y esa inductancia tiene unidades que son henrys. Entonces, por ejemplo, aquí hablan de un inductor. Un inductor puede ser una bobina, un solenoide o cualquier cosa que sea un alambre arrollado, ¿verdad? Entonces, un inductor, ¿no?, tiene esa cantidad de henrys. Entonces voy a escribirlo. L igual a 2 henrys. Y un henry, vamos a ver dónde lo puse. Acá está. Un henry son voltios entre amperios por segundo. Entonces este problema es muy sencillo. Dice que tengo ese inductor de 2 henrys, hay una corriente de 0.5 amperios estable. Después, cuando se abre el interruptor en el circuito, después de 10 milisegundos la corriente es 0. Entonces hay un cambio de corriente. Pregunta, ¿cuál es la FEM inducida promedio en el inductor durante ese intervalo de tiempo? Y entonces, eso viene en el capítulo. Se puede decir que hay una FEM inducida de I entre dt. Esa FEM inducida se debe a que hay un cambio en el flujo magnético dentro del inductor que provoca una corriente. Entonces, si hay una corriente inducida, pues hay una FEM inducida en el mismo circuito, ¿verdad? No estamos hablando de circuitos aparte como en el capítulo anterior. Entonces tenemos esa fórmula, pero también tenemos que como es una FEM inducida, pues cumple lo de Faraday. Eso se cumple. La pregunta es, bueno, ¿qué queremos averiguar? Si queremos averiguar la inductancia, utilizamos este lado de la igualdad. Si queremos averiguar la FEM, entonces, y tenemos la inductancia, pues entonces utilizamos el lado de la igualdad, si no utilizamos el otro. Vamos a quedarnos por acá. Entonces, hay un cambio en el flujo con respecto al tiempo. Estos D los puedo cambiar como deltas. Entonces yo digo, la FEM por el cambio del tiempo para ver, creo que me perdí un ejercicio. Me están preguntando por el flujo, perdón. Bueno, sí, eso sí es válido. Eso es lo que me están preguntando, el flujo. No el cambio de flujo, el flujo. Entonces hago lo siguiente. El delta T lo paso en todas las ecuaciones. Sería flujo. Ah, bueno, aquí nada más delta. Si la tasa del cambio de la corriente es constante, la tasa del flujo es constante. Entonces son deltas acá. Por su relación entre corriente y flujo y campo magnético. Entonces, sí, voy a hacerlo aquí arriba. Si yo tengo un cambio de corriente de esta forma, $10 amperios por segundo, entonces el tiempo viene a ser delta I entre 10.
que esto viene a ser igual a 0.4 segundos. Donde el delta I viene a ser 4, porque el problema me dice que la corriente está incrementando. Y entonces, ya que yo tengo ese delta T, entonces yo digo, bueno, el flujo por el delta T, perdón, la FEM por el delta T es igual al cambio de flujo, que es flujo final menos flujo inicial. Entonces, si inicialmente hay una corriente 0, es flujo 0. Y aquí ya tengo el flujo de la corriente de 4. Entonces ese flujo me da 9.6 por 10 a la menos 3 teslas metro cuadrado. Este flujo, como hay muchas vueltas, entonces ese es el flujo total. Pero me está preguntando el flujo por una espira. Entonces el flujo de n igual a 1 es igual al flujo total, o n igual 500 entre el número total. Para saber cuántos por cada espira. Y eso me da 1.92 por 10 a la menos 5 teslas metro cuadrado. ¿Verdad? Usted tiene aquí, piénsalo así. Tiene aquí la espira. Entonces hay n cantidad de vueltas. Y si yo quiero saber el flujo por una, pues tengo que dividir la total entre la cantidad. Y eso me da para solamente una. Eso es lo que dice el problema. No es de repetición. Si tiene un circuito, revisa si está en serio, paralelo y resuelve con mallas. Tienen que buscar cómo es la FEM de un inductor, ¿verdad? Y después viene a ser muy mecánico. Se encuentra lo que le piden. Entonces, para mí los primeros 3 capítulos son los que son un poquito más difíciles porque llevan bastante matemática. Y los otros son un poco más fáciles. Entonces, ya la coordinadora les dio un documento donde viene el cronograma para los temas. Acá está. Entonces observen que tengo lunes, el miércoles, lunes, miércoles, y el otro lunes yo tomaría uno, haría el lunes esta, el miércoles haría esta, el lunes haría esta, es mi recomendación. Y después ya acá, depende, ustedes se miden si lo hacen martes o miércoles. Yo lo haría martes. Y el miércoles no pueden escoger, pero el asunto es que no dejen, tal vez que no dejen estos de campo magnético con el de circuitos, porque estos temillas son un poquito más complicados que el de circuitos. Nos van a pedir mínimo que hagan 5 tareas sumativas, entonces yo voy a dejarles la primera tarea sumativa ahora en la noche. Yo les aviso. En realidad, les voy a dejar 2 tareas sumativas antes de que pasemos a los siguientes 2 temas, y después yo les dejo otras 2 tareas sumativas. Esto para dejarles ejercicios para que resuelvan, ¿verdad? Yo sé que han hecho ejercicios resueltos de exámenes pasados, entonces para que tengan esos ejercicios y posiblemente les pongan una fecha de entrega
o el miércoles 20 o el 21 en esa semana. Y ya empezar la segunda fase, o los otros 5 temas, de manera independiente, ¿verdad? Para que no se les acumule en materia.